Salmo 51, desde el versículo 1 al 4, dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Oramos, Señor, gracias te damos una vez más por este tiempo. Gracias por tu presencia hermosa, por estos momentos de adoración, de alabanza. Y gracias por sobre todas las cosas, por tu palabra que vamos a escuchar. Señor, te pedimos que nos hables, que abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que sean iluminados. Padre, que hables a nuestro corazón, a nuestra situación, a nuestra realidad. Señor, que tu palabra, Señor, nos convenza. Padre, que tu Espíritu Santo haga su obra, Señor, y que puedas hablar a cada uno de nosotros. Señor, queremos escucharte, que sea tu autoridad sobre mi vida, tu gracia, Señor, tu unción, Señor, en todo lo que vamos a hablar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Leo el último versículo, el 4. Contra ti, dice, he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Le puse como título al sermón de esta noche: productos diferentes, mismo consumidor. Productos diferentes, mismo consumidor. Hay un dicho popular que dice: sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Entonces tenés el que le gusta comer dulce de leche con pizza y café con leche, ¿no? Tenés el que le gusta comer zanahorias con mermelada y que no sé, esos gustos raros, sí, a vos solo te gusta eso, ¿no? Yo les contaba siempre unos pastores que quiero mucho ahí en Posadas y ella tiene sangre tana y se pone de la cabeza cuando hace la pasta y yo le echo limón a la salsa porque la corto todo, ¿no? Es decir, se pone loca. ¿Podés dejar de ponerle limón? Le digo, pero es que me encanta, pero por una vez se pone mal, ¿no? Y son los gustos. Alenka heredó ese gusto por lo ácido. Si le van a regalar manzana, verde. Se levanta pidiendo manzana verde. Come picles. Nos regalan los pepinos en vinagre. Se lo tenemos que sacar porque se los morfa como caramelos, ¿no? Limón a todo, a todo. Papá limón, papá limón. Y yo papá limón, bueno, ok, igual que el papá salió. Después, cuando pase unos años más, le voy a enseñar a comer picante. Le voy a enseñar a que ame la Guerra de las Galaxias y listo, ya no tenemos nuestro tiempo de padre e hija, ¿no? Después su mamá que se arregle, pero... no. Ahora, volviendo a esto, cada uno tiene un gusto muy particular y aunque podemos variar nuestras elecciones, siempre nuestras decisiones van a estar dentro de un rango determinado. Podemos elegir quizás algunas otras cosas, pero siempre todas nuestras decisiones están dentro de un marco que ya sabemos, un marco muy especial. Somos muy predecibles, ¿sí? Somos muy predecibles. Ahora, en nuestra vida espiritual me sorprende cómo podemos ser consumidores de productos tan diferentes en experiencias, ¿no? Tan antagónicos hasta en sabor. Consumimos productos que por un lado pueden parecer o ser amargos por la amargura del pecado y todas sus variantes, ¿no? Y por otro lado, el dulce sabor de la gracia y del perdón que obtenemos por Cristo. Lo que sí me preocupa en esto es que quizás muchos pueden estar consumiendo solo una de las dos cosas y no darse cuenta o no querer darse cuenta que necesitan consumir lo otro. Es decir, muchos pueden estar hoy llenando sus vidas de amargura sin querer reconocer que necesitan el perdón y la gracia de Dios. Así que quiero que veamos en esta noche lo que el pecado produce y lo que el arrepentimiento y la confesión ofrecen, ¿sí? Vamos a ver esto. Lo que produce el pecado, lo primero, quiebra nuestra pureza espiritual. Dice el versículo 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Algo que podríamos estar disfrutando como cristianos, algo que podríamos estar disfrutando como personas, la pureza, ¿no? La pureza de corazón, la pureza de pensamiento, la pureza de nuestros labios termina convirtiéndose en vergüenza en nuestra vida. ¿Por qué? Producto del pecado.
producto de nuestros errores, producto de aquello que no hemos confesado. El pecado claramente quiebra nuestra pureza espiritual, atenta contra nuestra santidad. El pecado termina condicionando nuestra vida. El pecado termina condicionando todo aquello que queremos encarar. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está estorbando. El mismo David dice en un salmo anterior, el Salmo capítulo 24, versículo 3 al 5, dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. Está bien, dice más cosas, dice que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, pero arranca diciendo, el primer requisito dice: ¿quién puede entrar? Solo los de manos limpias y corazón puro. Y el salmista le dice: Señor, lávame de toda mi maldad. David, en el contexto de este salmo, David había pecado. David se había acostado con Betsabé, la esposa de Urías. David no había ido a la guerra, se quedó, la vio bañándose, la mandó a llamar, tuvieron relaciones, quedó embarazada, quiso ocultar su pecado, mandó a matar a un hombre inocente. Y todo este pecado oculto para el pueblo, oculto para sus capitanes, oculto para los más cercanos, no era oculto delante de Dios. Y delante de Dios estaba quebrando su pureza espiritual por malas decisiones. Porque David no era un hombre malo, es más, la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. Claro, pero un hombre que se equivocó, un hombre que no decidió correctamente y ahora su pureza espiritual se veía quebrada. Y el pecado produce eso en nosotros. El pecado produce un quiebre en nuestra vida espiritual. El pecado produce un quiebre en nuestra santidad. El pecado se transforma en una barrera para aquellos que quieren subir al monte del Señor. Porque ¿quién puede entrar? El de manos limpias, el de corazón puro. Y si hay pecado, si hay alguna falta en nuestra vida, claramente no podemos. El pecado produce un quiebre en nuestra pureza espiritual. Pero no solamente produce eso, sino que también el pecado produce un quiebre en la paz en nuestra mente y corazón. Dice el versículo 3: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Mire, podemos ser muy buenos para esconder pecados de los demás. Podemos ser muy buenos para aparentar, para mostrar una apariencia externa que no coincide con la interna, pero somos excelentes en aparentar. Somos muy buenos para disfrazar nuestro pecado, ese pecado que nadie vio, que nadie conoce, que solo está en nuestra mente o quizás alguno más, pero nadie más. Y podemos aparentar santidad, podemos aparentar compromiso, podemos aparentar un montón de cosas, pero Dios sabe lo que está pasando. Y no solamente Dios sabe, nosotros también sabemos. Por eso David dice algo: yo reconozco mis transgresiones, yo sé lo que hice mal. Yo sé que dónde metí la pata. Y dice: siempre tengo presente mi pecado. Siempre tengo presente esa falta. Puedo intentar tapar esa voz, puedo intentar pensar en otras cosas, pero claramente eso que hice en un momento, eso que hice en oculto o en secreto, eso que aparentemente nadie sabe o nadie vio, claramente viene a nuestra mente. Se presenta y viene a estorbarnos. Y lo tenemos presente. Y hasta que no confesemos, hasta que no saquemos eso, no vamos a poder tener paz. Qué bueno es poder apoyar la cabeza en la almohada y saber que no le debemos a nadie y que estamos a cuentas con Dios. Qué paz produce el saber que podemos estar a cuentas con Dios. La falta no declarada, el pecado no confesado, constantemente está en nuestra mente. David, el mismo David decía: cuando yo callé, se envejecieron mis huesos. Cuando todavía no, claro, porque David no confesó. Es más,
Fíjense la mente de David, que David dijo, si esto me sale redondo, ¿no? Porque lo mandó Urías a acostarse con su esposa, entonces si tenían relaciones podía decir que el hijo de Urías. Fíjense cómo se maquina, a qué punto. Y David diciendo, no, pero yo te voy a mandar presente de la mesa real, anda a disfrutar a tu esposa, disfrutar el momento, maquinando todo para tapar su propio pecado. ¿Cuántas de nuestras buenas intenciones terminan siendo quizás la excusa perfecta para tapar una de nuestras faltas, alguno de nuestros pecados? El pecado no confesado constantemente está presente, no nos permite estar libres, no nos permite ser libres. Hay algo que cargamos, hay algo que nos condena. Hay algo que se presenta cada vez que vamos a orar, hay algo que se presenta cada vez que estamos felices. Cuando no confesamos, no tenemos libertad plena, no podemos estar tranquilos. No solamente el pecado quiebra nuestra pureza espiritual, sino que también el pecado quiebra la paz en nuestra mente y corazón. No podemos estar tranquilos. No podemos estar en paz. Siempre hay algo que nos persigue. Siempre hay algo que tenemos que estar cuidando para ocultar. Siempre tenemos que tener alguna excusa para que no salga luz. Siempre tenemos que revisar, ¿no? El que no hace nada, ¿no? Digo, no tiene temor a nada, pero digo, el pecado produce eso, un quiebre en la paz. Tenés que estar revisando constantemente tus cosas, tus acciones. Ahora, no solamente el pecado produce esto, sino que también el pecado quiebra la relación con Dios. Dice el versículo 4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David dice, Señor, contra vos, solo contra vos pequé. Y uno diría, no, David, te estás equivocando. Revisa el relato, David, porque acá hubo otros damnificados. Acá hubo un daño colateral que no estás pensando, David. Es que siempre hay daño colateral en nuestro pecado. Siempre hay daño colateral en nuestro pecado, en nuestra falta. Siempre, absolutamente siempre. No, pero yo pequé. No, pero yo cometí el error. Claro, no lo hizo mi familia, no lo hicieron mis amigos, no lo hizo mi líder, lo hice yo. Pero claramente siempre hay daño colateral. Con esta guerra de Ucrania y Rusia hay muchísimo daño colateral. Muchísimo. Porque ya mueren civiles. Y la idea nunca es que pase eso en una guerra. Pero lamentablemente siempre hay daño colateral. Y tenemos que orar por ellos. Ahora, nuestra ofensa directa es a Dios. Siempre. Nuestro pecado ofende a Dios. El pecado transgrede la ley de Dios. Por ende ofende directamente al Señor. Nuestro pecado ofende a Dios. Por eso David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Siempre. Ofende a Dios el pecado. Pero ¿saben qué? Hay daño colateral. Porque ofendemos a Dios, pero en nuestro pecado termina lastimada nuestra familia, termina lastimado nuestro testimonio, nuestros amigos, nuestro ministerio, nuestro llamado. Siempre hay daño colateral. No, pero yo lo hice, claro, pero siempre hay daño colateral. Siempre. No, es que bueno, esto solo lo arreglo yo. Siempre. Siempre hay daño colateral. Y David dice, Señor, contra vos pequé. Claro, y Betsabé y Urías, ¿y qué pasó? No, es que claro, contra el Señor pecó. Ellos sufrieron el daño colateral. Ellos sufrieron la consecuencia del pecado. Y esa es la parte triste de todo esto. ¿Por qué? Porque David pecó, pero el hijo que llevaba a Betsabé terminó muriendo. Mientras otros reciben el daño colateral,
siempre uno solo recibe la ofensa y ese es Dios. Nuestro pecado ofende a Dios. Nuestro pecado quiebra la relación con Dios. No, pero yo oro todos los días, ¿eh? Yo le pido siempre al Señor y creo y tengo mucha fe y soy bueno y soy buena. ¿Y tu pecado? Porque claro, la Biblia dice, ¿no? Y habla de que podemos pecar, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Podíamos haber hecho algo de parte de Dios, podríamos haber sido la mano para alguien, la ayuda para alguien, podríamos haber sido la palabra de bendición para alguien, pero no lo hicimos porque por miles de motivos pecamos y nuestro pecado ofende a Dios. No cumplir su voluntad ofende a Dios. ¿Hay daño colateral? Claro que sí. Pero el pecado produce un quiebre en la relación con Dios. Y también produce y quiebra los propósitos de Dios. Dice el versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Saben? El pecado, nuestro pecado termina remontándonos siempre al pasado. Nuestra falta, nuestro pecado, el error siempre termina llevándonos a nuestro pasado. La falta cometida es utilizada por el enemigo para rápidamente traer el historial de faltas. Ah, mirá, lo mismo le prometiste a Dios el año pasado y lo mismo lo hiciste. Dijiste que te ibas a congregar, no apareciste más. Dijiste que ibas a dejar de fumar y seguís fumando. Dijiste que ibas a dejar de emborracharte y lo seguís haciendo. Dijiste que ibas a dejar de mirar pornografía y lo seguís haciendo. Dijiste que ibas a cortar esa relación extramatrimonial y ahí estás todavía. El diablo aprovecha. El diablo tiene un control exacto, es el mejor, ¿no? Es el mejor contador, es el mejor estadista de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestras faltas. Es el mejor estadista de nuestra vida, porque siempre está para acusarnos. Y el pecado siempre vuelve a remontarnos hacia atrás, nunca hacia adelante. El pecado nos hace mirar para atrás, nos lleva a pensar que los propósitos de Dios son inalcanzables, nos lleva a pensar que un futuro distinto nunca va a ser real porque probamos y probamos y probamos. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios no puede usarnos, Dios no puede amarnos, Dios no puede perdonarnos otra vez, Dios no puede restaurarnos. Porque otra vez fallamos, porque otra vez no controlamos nuestra ira, no controlamos nuestro carácter, porque no refrenamos nuestra lengua, porque estuvimos ahí llevando chisme por todos lados, porque estuvimos criticando y sentimos que mirar hacia adelante es una hipocresía. Sentimos que pensar o pedir algo de parte de Dios para adelante es una hipocresía, porque todavía no hemos corregido los errores de nuestra vida, porque todavía seguimos fallando. El pecado produce un quiebre en nuestra pureza espiritual. El pecado produce un quiebre en la paz de nuestra mente y corazón. Produce un quiebre en nuestra relación con Dios. Y también produce un quiebre en los propósitos de Dios. Todo eso hace el pecado. Todo eso produce el error en nuestra vida. Y nosotros pensando que solo es un pecado interno, que es algo que nadie vio o que es algo que nadie conoce o que pocos conocen. No, el pecado produce todo eso en nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos lo que el arrepentimiento y la confesión producen. Porque el arrepentimiento y la confesión lo que producen es, se restauran los preceptos de Dios en nuestra vida. Versículo 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Fíjense lo que dice David, yo sé que tú amas, yo sé que amas la verdad en lo íntimo. Porque si mi pecado transgredió la ley de Dios, si mi pecado ofende a Dios, si mi pecado corta la relación con Dios, el arrepentimiento y la confesión vuelven a traer los preceptos de Dios a mi vida y vuelvo a traerlos ¿para qué? Para ponerlos por obra. Si el Señor lo está pidiendo, así lo voy a hacer.
Si el Señor me está hablando, porque siempre habla Dios, siempre. El que dice que Dios no habla es porque no quiere escucharlo, porque Dios siempre, siempre, siempre habla. Ahora la confesión, el arrepentimiento y la confesión hace que los preceptos de Dios, que lo que Dios manda, vuelva a mi vida y quiera ponerlos por obra. Señor, sé lo que me estás pidiendo, sé lo que me estás demandando, ya sé lo que tengo que hacer, porque absolutamente todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si hablamos de nuestro pecado, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos lo que Dios demanda de nuestra vida. Y a veces solo pausamos la mejora. A veces solo pausamos la obra. Arrancó, pusimos el cartel de construcción, presentamos los planos a la municipalidad, pero se pausó la obra. Arrancó bárbaro, pero ahí quedó y nadie sabe por qué. En Buenos Aires es muy común pasar por obras en construcción que están paradas hace mucho tiempo y nadie sabe por qué. Porque pintaba buena la cosa. Y siempre la restauración de los preceptos de Dios en nuestra vida siempre va a ser para bien. Siempre va a pintar para bien. Y siempre va a terminar bien. Entonces el arrepentimiento y la confesión producen la restauración de estos preceptos de Dios en nuestra vida. ¿Saben qué? En esto voy a trabajar. En esto quiero vivir. En esto quiero andar. Por eso ayunamos. No estamos haciendo una prueba de resistencia. No estamos a ver cuántos días aguanto, a ver cuántos kilos bajo, a ver cuándo me vuelve a dar hambre. No estamos haciendo una prueba de resistencia. No estamos haciendo una prueba para ver quién es el cristiano del mes o de la semana. No. Estamos trabajando en lo que Dios quiere en nuestra vida. Estamos llevando por obra, estamos haciendo carne lo que Dios nos está pidiendo. Por eso sometemos nuestro cuerpo, como decía Pablo. No doy golpes al aire, someto a mi cuerpo. Porque no quiero quedar descalificado. No quiero que el Señor me recrimine el por qué no llegué a la meta. Yo quiero llegar. No quiero enseñar y quedarme afuera. Porque soy consciente de algo. Y la Biblia así lo dice. El que enseña, al que enseña se le va a pedir mucho más. Y yo estoy enseñando. Y a mí se me va a pedir mucho más. A mí se me va a medir distinto por lo que sé. Y no quiero quedar descalificado en esta pelea de la vida. No quiero quedar descalificado en esta carrera. Por eso le digo al Señor, Señor, que tu palabra se haga carne en mí. Los que están ayunando le dicen, Señor, deseo alimentar mi espíritu, deseo crecer más, que tus preceptos se hagan carne en mí. Por eso nos arrepentimos, por eso confesamos nuestras faltas. Ahora no solamente se restauran los preceptos de Dios en nuestra vida, sino que también se restaura el gozo y la alegría. Dice el versículo 7 y 8, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Qué alegría es disfrutar del perdón. Qué sensación tan grande cuando recibimos el perdón de Dios. Qué alegría tan increíble cuando esa carga tan pesada, esa culpa con la que el diablo nos perseguía, nos apretaba, nos asustaba, cuando esa carga se va de nosotros, qué gozo que es. Qué alegría sentirse perdonado. Imagínense por un segundo la alegría del hijo pródigo. Cuando vino todo sucio, sin dinero, cuando vino todo harapiento, pidiendo quizás solamente ser o queriendo pedir ser un empleado más, y su papá corrió, lo abrazó, le dio un beso, enseguida hizo que cambien su ropa, le volvió a poner anillo, hizo una fiesta.
Porque dijo, este es mi hijo que estaba muerto, pero está vivo. Imagínense si el perdón de Dios no nos llena de alegría, de gozo. Saber que nuestros pecados, que nuestras faltas son borrados. Eso es sinónimo de oportunidad. No lo hiciste bien hasta hoy. Mañana podés comenzar una nueva oportunidad. Si te arrepentís y confesás, mañana podés arrancar hoy mismo una nueva oportunidad para vivir la vida que Dios quiere. Para que puedas llevar a tu familia, para que puedas llevar a tus hijos al lugar donde Dios preparó. Para que puedas desarrollar el ministerio, el llamado que Dios te dio, el propósito por el cual te diseñó, nos diseñó. Es que cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, porque puede haber solo arrepentimiento o culpa quizás, y no confesión. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, no solamente los preceptos de Dios vuelven a nuestra vida, sino que también el gozo y la alegría vuelven. Imagínense si uno se ponía contento porque le daban instancias a uno para rendir cuando le fue mal. Imagínense si te pusiste contento cuando en el examen de manejo no supiste responder qué señal era y te dieron otra oportunidad. Imagínate si con esas pavadas de oportunidades uno se pone contento, cuánto más con las que vienen de parte de Dios. Cuánto más con las que Dios tiene preparadas para nuestra vida. No solamente se restaura el gozo y la alegría, sino que se restaura la firmeza de nuestro espíritu. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Podemos decirlo juntos? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ese es el pedido de David. Una determinación constante, firme, de no ceder a la tentación. Una determinación de someter a diario nuestro espíritu, nuestra carne, nuestros malos deseos, nuestros pensamientos. Someterlos diariamente a la ley de Dios. Someterlos diariamente a su presencia. Para que nuestro curso no sea alterado. Para que nada te quite del camino, para que nada te corra del camino, para que no haya desvíos en nuestro camino, para que no haya segundos caminos o bifurcaciones o un camino paralelo, porque no hay un camino paralelo, hay un solo camino. Hay un solo trazo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para el ministerio. Y ese es el que deseo andar y ese es el que tenemos que andar. No jugamos a ser cristianos. No jugamos a venir un domingo 2 horas a una iglesia y cantar para sentirnos bien. Deseamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y para eso necesitamos ser firmes en nuestro espíritu. Para eso necesitamos tener firmeza en nuestro espíritu, para que no haya desvíos. Para que cuando damos una palabra la cumplamos. Para que cuando Dios nos hable, sin importar las consecuencias, pongamos en práctica lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero que Dios afirme mi espíritu. Yo quiero que Dios se haga fuerte en mí. Dios desea hacerse fuerte en nosotros. Dios desea llenarnos. Dios desea darnos firmeza. Dios desea que podamos pararnos de otra manera frente a la tentación, frente al problema. Dios desea que seamos responsables, que seamos valientes y podamos proceder al arrepentimiento, a la confesión.
Porque la buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpio. Como oraba hoy la pastora, como decía la oración de Daniel: Señor, no te pedimos esto basándonos en mi propia justicia. No es que yo soy bueno, cuido a mis hijos, voy a trabajar, atiendo mi hogar, cumplo mi horario, pago a todos mis distribuidores, no tengo problema con mis... Soy una buena persona, pero de eso no se trata. Porque podemos ser muy buenos, pero nuestras manos pueden estar manchadas. Nuestro corazón puede estar manchado. Por eso David te decía: Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque un corazón limpio es el que me da pensamientos limpios. Un corazón limpio es el que no me deja ver las cosas con un doble discurso. Un corazón limpio es el que me amonesta. El que cambia todo lo externo, producto de un trabajo del Espíritu Santo. Cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, claramente se restaura la firmeza de nuestro espíritu. Pero también cuando hay arrepentimiento y hay confesión, se restaura el enfoque en la cruz. Dice el versículo 12: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. El máximo sacrificio por la humanidad. El enfoque que se nos pide cuando celebramos la cena del Señor. Hagan esto siempre que lo hagan en memoria de mí. ¿En memoria de qué cosa? De lo que estaba por hacer el Señor. Estaba a punto, a horas de entregar su cuerpo para que hagan escarnio, para que se burlen, para que reciba latigazos, para que lo escupan, para que le pongan una corona de espinas, para que lleve una cruz. Estaba a punto de morir de la manera más vergonzosa que existía hasta ese momento. Cristo trajo por medio de su muerte y resurrección salvación. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, se vuelve a restaurar el enfoque de la cruz. Yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho otras veces. Nunca te excluyas de la Santa Cena. Nunca te excluyas de la mesa por pecado. Porque es lo más absurdo, porque ese momento donde celebramos al Señor hace que nuestra mente vaya hasta el momento de la cruz. Y esa cruz se refleja en amor, en perdón, en redención, en salvación. La cena no es solamente un pedacito de pan y un poco de jugo. La cena es ese momento donde nuestra mente, donde nuestro corazón vuelve a centrarse en aquella cruz. Esa cruz que cantamos tantas veces. Oh, yo siempre amaré esa cruz, porque en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Es que el arrepentimiento y la confesión restauran el enfoque en la cruz. Por eso el pecado inconfesado hace que esa intimidad sea imposible. Ese día de la cruz había dos ladrones y los dos estaban a la misma distancia de aquel que podía cambiar su rumbo. Los dos estaban a la misma distancia de la persona que podía cambiar su destino. Y uno, por orgullo, por torpeza,
¿O por qué no te salvás a vos mismo? Vos que decís que sos el rey, vos que decís que sos el distinto, ¿por qué no te salvás a vos mismo y listo? ¿Por qué no te bajás de la cruz? Y a la misma distancia, pero del otro lado, había alguien que estaba reconociendo la persona de Jesús. Y a la misma distancia había alguien que no necesitó de una prédica extensa para entender que necesitaba perdón, para entender que necesitaba misericordia. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de este pecador, acuérdate de mis errores. La misma distancia que separó a uno fue la misma distancia que a otro le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una cuestión de segundos para abrazarse. Es que siempre estamos a la misma distancia. No despreciemos el sacrificio tan grande. No rechacemos el perdón que Cristo ofrece. A través del arrepentimiento y de la confesión se restaura el enfoque en la cruz. ¿Saben qué? Siempre estamos a la misma distancia. Siempre estamos a la misma distancia de esa cruz. Una confesión, un arrepentimiento. Siempre estamos a la misma distancia. Confesión y arrepentimiento. Arrepentimiento y confesión. Siempre estamos a la misma distancia de esa cruz. Lo que pasa es que a veces por orgullo, por no querer ceder, somos el ladrón del otro lado. Y no entendemos que siempre hay un Dios que está dispuesto a derramar su perdón. El versículo 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No son nuestras buenas obras, no es nuestra propia justicia, no es qué buen vecino seamos o qué apellido carguemos, no es cuántos títulos tengamos o cuánto sabemos de la Biblia, no es cuánto hemos estudiado o cuánto aportamos al gobierno, no es si diezmamos, ofrendamos y si cantamos. Nunca se trata de las acciones externas, porque lo de afuera lo ve el hombre. Y Dios nunca mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Y cuando ve un corazón quebrantado y arrepentido, no puede soportarlo. Y derrama su amor y derrama su perdón. Mientras que el pecado quiebra nuestra pureza espiritual, quiebra la paz de nuestra mente y corazón, quiebra nuestra relación con Dios y quiebra los propósitos de Dios. El arrepentimiento y la confesión restauran los preceptos de Dios en nuestra vida, restauran el gozo y la alegría, restauran la firmeza de nuestro espíritu. Pero por sobre todas las cosas, restauran nuestro enfoque en la cruz. No te olvides que murió por vos. No te olvides que el Señor se dio en sacrificio por tus pecados. Derramó su sangre para pagar el precio más alto que alguien pudo pagar por nosotros. No por quién íbamos a llegar a ser, no por quién nos iba a conocer, sino que lo hizo por amor. Productos diferentes. Uno con un sabor amargo, que es lo que produce el pecado, pero otro con un sabor tan dulce y lleno de gracia que solo la cruz y el Salvador pueden dar.
Y quizás no te estás dando cuenta, pero hace tiempo que venís consumiendo amargura. Y quizás hace tiempo que Dios te viene marcando la falta, que Dios te viene marcando tu situación, porque Él quiere darte su perdón.